Y bueno, pues vengo a hablar de un tema que no es particularmente entendido siquiera en el mundo bitcoiner, ¿no? Y entonces, bueno, pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Porque no es un tema fácil, voy a intentar hacer, digamos, un approach múltiple. El primero es un poco explicar el porqué de estas cosas y porque al mismo tiempo ayuda a entender también el porqué de algunas cosas de Bitcoin, del por qué los cypherpunks se metieron en todo este lío, digamos. Y voy a intentar hacer también un poco el cómo, pero el cómo quizá lo voy a dejar un poco en caso de que haya preguntas más bien técnicas, porque tampoco me parece relevante. Voy a mencionar también alguna que otra desventaja que tenemos respecto a otras cosas. Me voy a adelantar a Kilian. Kilian hablará más de las desventajas. Y luego finalmente hablaré un poco de los casos de uso que estamos viendo, ¿no? Bueno, Liquid para los mercados de capitales. Antes de nada voy a explicar un poco qué debemos entender por mercados capitales. Sencillamente, pues, oferta y demanda de dinero, de financiación, ¿no? Entonces, los que demandan dinero, pues básicamente quieren financiación, y los que lo ofertan son inversores, gente que quiere invertir y prestar dinero, o bien pues comprar un activo que se ha emitido por alguien con el fin de obtener una rentabilidad, ¿no? Y bueno, pues desde inversores, grandes emisores, a estados, a bancos, todos buscan y buscamos dinero pues cuando queremos acometer un proyecto de inversión, ¿verdad? O si tienes un excedente de tesorería, pues quieres un rendimiento, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es el...? ¿Ayuda, Kilian? Vale. Vale, gracias. Entonces, ¿cuál es la tríada imposible en una blockchain, ¿no? Todos sabéis que una blockchain no puede tener estas tres cosas a la vez. Es decir, no puede ser auténticamente descentralizada, no puede ser escalable y no puede tener funcionalidades avanzadas, ¿no? Entonces, bueno, como ya sabéis, pues los Bitcoin devs hace 11, 12 años le dijeron a Vitalik y a otros que no, coño, que no hagas eso, que no se puede, que no puede escalar, que no va a escalar, que no, y si consigues que escala va a ser a costa de otra de las cosas, va a ser menos descentralizado o vas a poder añadir menos funcionalidades avanzadas, ¿no? Entonces, si os fijáis, Bitcoin puedes argumentar que es descentralizado, pero no es escalable, es seguro, es descentralizado y es seguro, pero no es escalable y tampoco puedes añadir funcionalidades avanzadas, porque si nos pusiésemos a añadir smart contracts con, por ejemplo, Turing Complete o algún otro tipo de cosas de emisión de activos digitales, etcétera, etcétera, eso sin duda repercutiría en su seguridad. Y Bitcoin para mí es propiedad privada sin necesidad de leyes. Entonces, las leyes las necesitamos precisamente cuando no hay seguridad. Y eso ocurre pues en el ciberespacio y también ocurre en una serie de países en los cuales pues no hay seguridad jurídica, ¿no? en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, esas funcionalidades avanzadas, pues lo dicho, son privacidad, por ejemplo, la confidencialidad, que no se ha conseguido en ninguna blockchain por ahí, salvo Monero y Liquid. La emisión de activos digitales, que sí que es posible en un montón de blockchains por ahí, pues la emisión de derivados, smart contracts seguros, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que es una... Como no se puede conseguir esas tres cosas a la vez, la idea que tuvieron, pues, nuestro CEO, Adam Back, y otros tantos, fue crear una sidechain. Una sidechain no es más que la idea de que, mientras que en Bitcoin los bloques se van generando cada 10 minutos de una forma de media, ¿verdad?, con el proceso de minería, ¿por qué no bloquear de una forma segura estos Bitcoins aquí, de tal forma que puedan correr esos tokens con unas reglas del protocolo completamente diferentes? De tal forma que aquí sí que se puedan hacer este tipo de cosas, de privacidad, de smart contracts más seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Liquid Network no tendría sentido que yo ahora os viniese a vender la moto de que es descentralizado. No, es decir, es un modelo de consenso diferente, pero para lo que está construido no es necesario que sea auténticamente descentralizado como Bitcoin, ¿no? Sencillamente lo que debe permitir es eliminar muchos puntos de confianza en lo que es un mercado de capitales. Por cierto, que no he mencionado que yo
esas dos cosas que he dicho de escalabilidad y funcionalidades avanzadas para el mercado de capitales. Escalabilidad es lo que va a tratar Kilian y yo voy a hablar de esta parte de mercados de capitales, ¿no? Entonces, digamos que esta es la idea de una sidechain, ¿no? De una capa 2 de Bitcoin. Bloquearlos aquí, bueno, es aquí donde pone BTC Locked on BTC Blockchain, y entonces aquí las reglas del protocolo son diferentes. Los bloques se generan cada minuto, ¿verdad? Y aquí pues es posible desde emitir acciones, bonos, derivados, opciones, todo lo que queráis, e incluso proponer reglas a esos activos para que, por ejemplo, pues te paguen un interés, para que tengan un cierto vencimiento, para que, en fin, una serie de reglas que dependen de un montón de lógica que se puede añadir al propio activo, ¿no? Cosa que en Bitcoin pues sería imposible, o más que imposible sería inseguro, digamos, ¿no? Y sin embargo, aquí, aunque pueda ocurrir algún problema, esos Bitcoins siempre van a estar seguros, precisamente porque aquí se bloquean en una multifirma que está controlada por 15 lo que llamamos funcionarios, es decir, los validadores en Liquid se llaman funcionarios, ¿vale? Y esa firma, pues tiene que, para que hacer un movimiento, tiene que haber una aprobación de como mínimo 11 validadores de los 15, ¿vale? No me voy a enrollar porque tampoco esta es la parte más interesante. Entonces, ¿cuáles los cypherpunks un poco, ¿no? Vamos a meternos un poquito en esto y para que entendáis Liquid dentro del contexto de todo lo que los cypherpunks querían hacer, ¿no? En primer lugar, una breve definición es que las instituciones son las estructuras humanas que nos permiten escalar la cooperación. Es decir, el dinero, los mercados, las leyes, los bancos, la familia, la justicia, la herencia, todos son formas de absorber el riesgo que tiene cooperar con extraños, ¿vale? De tal forma que ese riesgo lo asuma la institución y tú no tengas que asumirlo cuando cooperas con extraños, ¿no? Entonces, el dinero, si os fijáis, pues tiene un cierto protocolo, los mercados también, ¿no? Por ejemplo, pues la gente normalmente en los mercados intenta pues cooperar al principio con lo que se llama el toma y el daca, ¿no? Pagas un poquito, el otro te da lo que tú esperas, se genera un poquito de confianza, ya pagas un poco más, ¿verdad? Y así es un poco como funcionan los mercados. En la familia, pues lo mismo, tratamos de transmitir una serie de valores que son aceptados en nuestra cultura para que nuestros hijos puedan cooperar con extraños, ¿no? En fin, toda una serie de cosas que nos permiten cooperar a escala. Entonces los cypherpunks lo que veían es que con Internet, en cuestión de décadas, muchos de nuestros derechos se verían en peligro. Entonces, uno de ellos, de esos derechos, es la propiedad privada, ¿verdad? Otro es la privacidad y otro, por ejemplo, el derecho de libre asociación, libre expresión, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si os fijáis, Bitcoin viene a solucionar el problema de precisamente la propiedad privada sin necesidad de leyes, ¿no? Ese es un poco, tú puedes tener propiedad privada en Internet y funciona independientemente de lo que digan las leyes. ¿Vale? Entonces esto es un poco la idea. Entonces, hoy en día podemos ver, ahora a toro pasado es muy fácil verlo, que los ciberataques pues efectivamente están poniendo en riesgo esta propiedad privada. Pues de hecho, por ejemplo, hay estudios en el tema de los mercados financieros, hay estudios que dicen de Lloyds, por ejemplo, que hay riesgos de que ciberataques puedan paralizar la economía mundial, ¿no? Estamos hablando, y ya hay muchos riesgos que son imposibles de asegurar. No hay seguro posible para cubrir el riesgo que corremos. Entonces, básicamente la idea es que estamos vendidos, ¿no? Y cuando vas a este tipo de conferencias del mundo TradFi, pues es un tema que se habla constantemente. Entonces necesitamos una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Ya veis que Bitcoin, pues Tor, PGP, Nostr, Kit son formas de tratar de hacer cumplir esos derechos en el ciberespacio para nosotros, ¿no? Liquid, digamos que trata de solucionar dos problemas. Esos riesgos astronómicos que he comentado de ciberataques, los hackeos y la rehipotecación, que es básicamente la idea de que los activos hoy en día, cuando alguien los tiene, como hay que confiar en que alguien esté llevando un registro correcto de quién posee qué,
muchas veces esos propios activos se utilizan como colateral para financiar otra operación. Entonces, esos activos se pueden ir utilizando como colateral constantemente, ¿no? En una cadena casi infinita. Si habéis visto la película esta del crash del 2008, explica un poco cómo funcionan las hipotecas subprime y es un poco la misma idea, ¿no? Esos activos se pueden paquetizar, se pueden volver a vender, se pueden volver a paquetizar y estructurar de otra forma diferente y volver a hacerlo. Entonces, básicamente, al final, nadie es capaz de saber quién es el auténtico propietario de ese activo digital, porque son digitales, no son electrónicos, pero esa trazabilidad de la propiedad está hecha de tal forma que tienes que confiar en un montón de empresas, ¿no? Y eso es lo que es muy difícil de controlar. Y luego, estos mercados financieros, además, no funcionan por igual en todas las jurisdicciones. Es decir, hay jurisdicciones que tienen unas instituciones muy evolucionadas, ¿no? Y, por ejemplo, pues Estados Unidos o algunos países europeos, en los que esas instituciones son muy de confianza y, por lo tanto, es posible tener estos mercados financieros de forma funcional. Sin embargo, hay un montón de países en los que no. Y lo que ocurre es una cosa muy interesante que la comenta un escritor peruano que se llama Hernando de Soto en su libro El misterio del capital, que inspiró a Nick Szabo, ¿no? Para montar todo lo que es Bitcoin, todo esto. Y la idea es la siguiente, la idea es que precisamente por no haber ese tipo de instituciones evolucionadas, hay un montón de activos en los países en desarrollo que no se convierten en capital, porque no existen registros fiables de que verdaderamente existan. Entonces, por ejemplo, ocurre que, os voy a explicar un caso en breve que pasa en México y que en Liquid lo está petando, porque vamos ya por $700 millones desde el enero del 2023. Y es básicamente que, bueno, lo voy a explicar en cuanto aparezca la imagen y así me entenderéis mejor, perdonad. Entonces, convertir activos en capital. Esta es un poco la idea. Esto es cómo funciona un mercado financiero, este rollo aquí es cómo funciona un mercado financiero. Esto es a lo que me refiero cuando digo que existen una serie de instituciones financieras que funcionan, por cierto, como una federación, tal y como funciona Liquid. Es decir, ellos lo que llevan es un registro de quién posee cada activo. Esto es un exchange, ¿vale? Lo que sería una bolsa de valores. Tiene una serie de miembros, esa federación, y ponen en contacto a los que compran con los que venden esos activos financieros. Luego hay una cámara de compensación que nuevamente es también una federación, lleva a su vez otro registro, de tal forma que cuando alguien hace una compra-venta, esa instrucción, esa información se lleva aquí y estos se ponen en medio un poco, como digo yo, para hacer el egipcio, y digamos que si estas dos partes no confían la una en la otra, este se pone en medio y le compra a uno y le vende al otro, ¿no? Y se pone en medio para cobrar una comisión, ¿de acuerdo? Y luego está aquí el Settlement System, que incluye una depositaría y el Banco Central para hacer el pago final. Y el Banco Central y la depositaría, el Clearing House, son también federaciones, ¿vale? Son pues eso, instituciones evolucionadas tras un montón de tiempo que con este funcionamiento llevan estos registros, pero los llevan de una forma súper manual. Es decir, lo que hacen básicamente es un montón de tíos haciendo un montón de conciliaciones sobre quién posee cada activo digital en cada momento, ya sea una acción, un bono, un pagaré, lo que sea, cualquier tipo de activo financiero, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, esto es un proceso que es muy complicado en primer lugar es enormemente caro, es enormemente probable que haya errores, y de hecho he leído incluso algún error que implica que se han llegado a emitir, por ejemplo, el 30% más de las acciones que verdaderamente había, cosas así, ¿no? Entonces, hay muchísimos errores en todo esto, ¿no? Entonces, esto hace que los settlements, digamos, la liquidación cuando se produce finalmente todo el intercambio, puede durar bastantes días y aún así se cometen errores, ¿no? Entonces, todo esto, además, insisto, no ocurre en todos los países. Es, de hecho, algo que es muy complicado que ocurra en todos los países en los que no existe un sistema jurídico, legal, instituciones financieras evolucionadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto lo que hace es que los mercados financieros desarrollados solo existan en países, pues como ya sabemos, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema central de esto? Que en todos esos países
todos esos activos que sabemos que existen, pues incluso el inmobiliario, como no existen registros de la propiedad fiables, pues en muchas ocasiones eso no se puede utilizar como un colateral para financiar, por ejemplo, el empezar una empresa, etcétera, etcétera. Esto, claro, es un freno para su progreso, ¿no? Y Hernando de Soto lo explica en su libro muy bien, y Nick Szabo, si os estudiáis un poco sus artículos, lo menciona en varias ocasiones, ¿no? Entonces, voy a contar un poco, tú que eres mexicano, sabes que el pagaré se usa un montón en México como forma de deuda. Es un instrumento de deuda súper habitual. Es decir, si tú firmas cualquier deuda en México, siempre tiene un pagaré firmado por detrás. Y lo interesante es que en México y otros países latinoamericanos, el pagaré tiene una enorme seguridad jurídica. Si yo, por ejemplo, le digo a alguien, quiero comprarme un coche en México, por ejemplo, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues voy a comprarlo, van a ser $20.000 que voy a pagar en 4 años. Eso se queda registrado en un pagaré. Si es en papel, va a poner los vencimientos, las cuotas, el tipo de interés y mi firma. Y eso lo va a tener la empresa que a mí me preste el dinero, ¿no? Entonces, si yo impagase cualquiera de esos vencimientos, esa empresa podía llevarme al juzgado y en cuestión de 2 o 3 semanas en México van a por ti. O sea, la justicia es enormemente rápida y eficiente si tiene un pagaré firmado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que significa esto es que el pagaré es un documento enormemente valioso en México y en otros países que tienen un sistema legal parecido. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que tradicionalmente se ha utilizado como papel. Entonces, claro, como papel, si un fondeador, si una empresa que presta quiere utilizar todos esos pagarés en papel como colateral, tiene que ir uno a uno, a mano, ¿verdad? Y sacar los vencimientos, los importes. Eso no es escalable. Además, como son muy valiosos, si quieres custodiarlos y transportarlos, necesitas pues guardias armados, furgonetas, etcétera, etcétera. Eso no es escalable, ¿no? Y entonces lo que ocurría es que las empresas que prestaban las empresas, los non-banking financial institutions, ¿no? Es decir, las entidades financieras que no son bancos y que prestan al prestatario, no podían utilizar el pagaré como colateral para pedir dinero a grandes inversores. Y por lo tanto se quedaban con esto, ¿y qué ocurría? Que llegaba un momento en el cual no podían prestar más. No pueden prestar más cuando se quedan sin pagarés. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir hace unos años? Bueno, pues vamos a digitalizarlo, ¿no? Esto debería ser más escalable. Pero ¿cuál es el problema que se encontraron cuando lo digitalizaron? Que cuando ya sabemos que una foto en WhatsApp pues no es de nadie, ¿no? Porque en cuanto la envíes, eso se puede multiplicar. ¿Y quién es el propietario auténtico? Tú no puedes trazar la propiedad de ese activo, que es lo que os he explicado que hacen todas esas empresas en el sistema financiero, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha hecho esta fintech mexicana? Que es muy interesante. Lo que han hecho es, básicamente han cogido los pagarés y han creado en Liquid un token que tiene un identificador único. Entonces, ellos lo embeben dentro del pagaré digital, básicamente es parte de los metadatos de todo el pagaré, incluye los vencimientos, el deudor, la firma, todo, y además el token de Liquid. ¿Y qué ha conseguido? Estos tíos lo que han hecho es, han ido a un juez y han dicho, bueno, Javier lo sabe explicar mucho mejor que yo, porque le consultamos para todos estos temas para tratar de replicarlo en España. Y entonces básicamente la idea fue, bueno, pues vamos a impagar, vamos a hacer una deuda, vamos a firmar un pagaré y vamos a ver qué pasa cuando tenemos el token embebido en un pagaré digital. Y entonces dijeron que básicamente la idea era, en vez de transferir los pagarés, vamos a transferir el token al cual se refiere el pagaré digital. Y la sentencia del juzgado mexicano básicamente vino a decir, vale, me parece bien, a partir de ahora, si hay un token embebido dentro del pagaré, el propietario del token es el propietario del verdadero pagaré. ¿Y entonces qué está ocurriendo? Esta gente cada vez que presta, emite un token en Liquid, lo mete dentro del pagaré y lo está transfiriendo a entidades como por ejemplo Goldman Sachs, a JP Morgan y a varios fondos americanos que están utilizando estos pagarés, los tokens, como colateral y están enviando pasta a estas instituciones financieras no bancarias, de tal forma que estos tíos pueden seguir prestando en México. O sea, básicamente el Liquid lo que está haciendo es permitiendo que todas estas entidades puedan acceder a la liquidez internacional, ¿no? Y ya vamos por $700 millones en el año pasado. Entonces esto va como un tiro. Y es exactamente lo que Hernando de Soto explicaba en su libro, ¿no? Lo que inspiró un poco a Nick Szabo para
tratar de montar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente paso es que vamos a hacer exactamente lo mismo en El Salvador y además vamos a montar un fondo que lo que va a hacer es comprar toda la deuda privada a través de estos pagares tanto en México como en El Salvador, lo vamos a tokenizar y cualquier persona en cualquier parte del mundo va a poder comprar esta deuda privada y acceder a la rentabilidad que tiene, que está en torno al 10, 11, 12% de rentabilidad anual. Entonces, básicamente estamos conectando inversores internacionales con toda la deuda de estos dos países y queremos obviamente pues escalarlo a más sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece un caso de uso muy interesante que explica muy bien el tipo de aplicaciones que puede tener. En Liquid también estamos viendo otros casos de uso que os voy a explicar más adelante y que básicamente van desde empresas que quieren emitir acciones, oye, avisadme si me paso, bonos soberanos de El Salvador que va a emitir, bonos de empresas que quieren financiar micropréstamos, en fin, un montón de cosas. Y todo se basa en utilizar una plataforma como Liquid que permite a instituciones, digamos, con cierta reputación internacional, conectar con instituciones que no es que no sean de confianza, sino que sencillamente no se conocen entre sí, ¿no? Y sin necesidad de que pues haya que confiar, ¿no? Y eso pues me parece una pasada, ¿no? Y todo utilizando además Bitcoin como, digamos, como el network fee, digamos, para hacer todas las transacciones hay que pagar en Liquid Bitcoin, ¿no? Que es el Bitcoin bloqueado en Bitcoin. Entonces, bueno, el cómo, esto es una cosa que si queréis podéis hacerme luego preguntas más sobre el tema técnico. Esto son presentaciones que nosotros hacemos pues cuando hablamos con los típicos bancos y los departamentos que hacen todo tipo de experimentos alrededor de la blockchain para explicarles. Pero a mí lo único que me gustaría que os quedaseis es que cuando hablan de smart contracts en Ethereum y todas esas cadenas, en Liquid aplicamos lógica a las transacciones de tres formas, ¿no? La primera es con covenants, que son básicamente como smart contracts más restringidos, también más seguros, ¿vale? En segundo lugar, con lo que llamamos AMP, que es el Asset Management Platform, que no es más que es un servidor que es como un policy server, y entonces cada vez que un activo que esté regulado deba cumplir con determinadas leyes y regulaciones, necesita la segunda firma de este policy server. Y entonces toda la que sea la lógica del whitelisting, de todo tipo de cuestiones regulatorias, se puede aplicar ahí. Y la tercera es una fricada de cojones de mis compañeros, que es básicamente un lenguaje de programación de muy bajo nivel que permite crear pues smart contracts como formalmente verificables, ¿no? Entonces, bueno, es una fricada que ya es para nota y no me voy a meter ahí. Pero básicamente la idea es que los smart contracts sean mucho más seguros, ¿no? Y bueno, pues es un poco como posicionamos Liquid cuando hablamos con bancos. Es como, digamos, como una blockchain para mayores. A mí me gusta decir, ¿no? Porque digamos que es para aplicaciones financieras de alto valor, ¿no? Vale, esto es un poco más sobre el cómo. Aquí hay cuestiones que tienen que ver pues, como las diferencias entre el modelo UCHO, ¿no? y el Account-Based Model de otras blockchains. Aquí un poco sobre la seguridad, es decir, pues, por qué ocurren determinados hacks en algunas cadenas, ¿no? Y todo eso, pues si tenéis interés, me lo podéis preguntar. También, pues la confidencialidad. ¿Por qué Liquid tiene confidencialidad desde hace 5 años? Bueno, pues porque el modelo UCHO tiende a desagregar la información y, por lo tanto, es mucho más fácil implementarla ahí que hacerlo en otras cadenas que utilizan el Account-Based Model, ¿no? Entonces, desventaja... ¿Lo podrías explicar un poco más? Sí. Es decir, no mucho, pero sí que puedes explicar un poquito. O sea, la idea es que el Account-Based Model, tú lo que tienes es como una cuenta bancaria en la que van llegando transacciones y o sea, el account básicamente es eso, es una agregación de toda la información relativa a un usuario. En Bitcoin sabemos que tú vas generando nuevas UCHOs a medida que vas haciendo transacciones. Toda esa desagregación a la hora de conseguir la confidencialidad es mucho más sencilla si está desagregado. El motivo exacto no soy capaz de explicarlo, pero lo puedo preguntar, pero básicamente cuando lo hemos hablado nunca han surgido preguntas, por lo tanto no
por eso no soy capaz de explicarlo, pero bueno, para eso me llevo siempre a los cracks conmigo a las presentaciones. Pero sí, es una cuestión de... Por eso, por ejemplo, cuando veis las conversaciones que suele haber en otras blockchains ahora mismo, todo el mundo está hablando de CK... de los CK Snarks, de los CK Starks, de todas estas tecnologías que permiten conseguir confidencialidad y sin embargo no se han implementado todavía. Y en Bitcoin, en Liquid, perdón, ya llevamos 5 años con los CK Range Proofs, ¿no? Y de hecho una de las cosas que vamos a implementar quizá el año que viene, quizá este año, quizá el año que viene, son los Bullet Proofs, que básicamente lo que permite es hacer que estas transacciones, que ahora mismo pesan bastante, se reduzcan un montón. Exactamente. Y entonces, y esto incluso pues, se propondrá en algún momento implementar en Bitcoin, y si hay consenso, pues se hará, y si no, no. Pero en Liquid, desde luego, lo queremos, porque lo que queremos es que dé cabida a muchas más transacciones, ¿no? Que son las que esperamos, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de smart contracts hay? Sí, o sea, desde covenants, que básicamente son como condiciones que tú pones para que la transacción pase, ¿no? Y vaya a un destino en particular, y es una determinada lógica, es más limitada que un smart contract en Ethereum, no es Turing complete, pero de forma recursiva sí que se le puede añadir una lógica un poco más compleja. De todas formas, siempre es más restrictivo, pero también más seguro. ¿Puedes crear tokens? Sí, aquí en Liquid se pueden crear todo tipo de activos digitales en forma de tokens. ¿Tienes DEX o no? Sí, hay dos. Hay uno que se llama SideSwap y hay otro que se llama TDEX. Y en SideSwap, de hecho, hay bastante volumen. ¿Con Confidential Transactions? Sí, todo con confidencial. En realidad, eso resuelve el problema de front-running que tiene. Exactamente, ese es el principal objetivo de la confidencialidad en todo esto. Por eso, esa es una parte que resulta muy atractiva, porque sabéis que en Ethereum incluso los propios validadores pueden hacer MEV, ¿no? O sea, el Miner Extractable Value, ¿no? Entonces, pueden sacar ventaja incluso a inversores a la hora de hacer una transacción solo por poner más gas. ¿Puedes crear tokens o necesitas un permiso? Para crearlos, no. Hay dos tipos de tokens. Puedes crearlos estándar, y yo tengo un Adolfo Coin por ahí, entonces, tranquilos, no soy un shitcoiner, pero bueno. Y entonces, pero si quieres emitir activos regulados, tampoco necesitas permiso, pero obviamente sí que necesitas permiso regulado para que eso tenga valor, ¿no? Y entonces luego está la plataforma AMP, que permite añadir toda la lógica que tú quieras a ese tipo de activos. Por eso decía que lo que AMP permite dar es una segunda firma. Entonces, si yo quiero transmitir un bono a alguien que haya pasado un proceso de KYC whitelist, obviamente tiene que llamar a una API del policy server, y si el policy server dice sí, este señor está identificado, pues el activo pasa. ¿Vale? Esa es la segunda tipo de lógica. Y el tercer tipo de lógica es este lenguaje que llamamos simplicity, que es el que es formalmente verificable para permitir la validación para hacer smart contracts que tú puedas verificar cuál va a ser el resultado, puedas estar seguro de cuál va a ser el resultado, digamos. ¿Y tú está regulatorio? Sí, desde el punto de vista regulatorio, eso es muy interesante, porque cuando vamos a hablar con reguladores, si tú hablas con un regulador europeo o de Estados Unidos, te dicen, hostia, es que nosotros tenemos todo este departamento para regular smart contracts. Pero ¿cómo que regular un smart contract? ¿Qué me está diciendo? Y entonces, claro, les vale cualquier cadena. Pero si tú vas a El Salvador, vas a Argentina, vas a Kazajstán, vas a México, ellos no quieren meterse en este follón. Entonces dicen, que hay un policy server que básicamente te aprueba las transacciones y tal, pues vamos a meter la lógica en ese policy server y ya está, arreglado. Entonces prefieren esto. Por eso la mayor parte de la atracción que estamos viendo la estamos viendo en estos países. Por ejemplo, que has dado los paneles digitalizados. Esos no son regulados, por eso no hace falta AMP. Tienes que llevar KYC para que el banco los reconozca como colateral. No, estos no hace falta, no. Esto... Entonces, cualquier Pagaré puede funcionar al portador. No es necesario que haya un... Son al portador, sí. Tiene que estar identificado el tío que tiene que pagar. Pero los vendedores no necesariamente. Sí, pero eso al que presta le da un poco igual, porque eso, si existe un problema... Al banco van a dar eso como colateral
Espera, Si las regulaciones de financieras. no, el banco que está en Estados Unidos y presta utilizando estos tokens le da un poco igual, porque en México hay lo que se llama un loan manager, ¿no? que lo que hace básicamente es la gestión de todo el portfolio. Entonces, cuando con el portfolio, imagínate que vale 100, pues solo te van a permitir utilizar el 70%. Luego, si de repente alguno falla o lo que sea, lo quitan del portfolio y lo vuelven a añadir. No, bueno, entiendo que la regulación está en el sistema mexicano. Sí, totalmente, sí. Y por eso la existencia de este loan manager es crítica, porque es una parte que no está, digamos, trust minimized, ¿no? Es una parte en la que tienen que confiar. Pero es que estamos todavía lejos de que haya ningún caso de uso en cualquier parte del mundo en el cual todo el proceso ocurra trust minimized. Pero bueno, el de la tokenización del fondo sí que se acerca bastante, o sea que, en fin, paso a paso, ¿no? Desventajas. Perdón, una pregunta. Claro. Has comentado que hay como dos tipos de tokens, uno que era el estándar, el sencillo. Sí. ¿Qué tipo de coste tiene el crear uno? Cero. Sí, tú no, es como... ¿Con la blockchain grid? Hay pues lo que tú puedes hacer desde la línea de comandos y hay tutoriales, y luego también tenemos una herramienta que se llama el Asset Issuer. Oye, es alguien muy sucio esto de, oye, quiero crear mi propia shitcoin. No, sí, hay un Asset Issuer, y entonces, bueno, pues dependiendo de un poco cómo la funcionalidad que quieras, pues te puede convenir. Es una interfaz gráfica, básicamente. Sí, para tener una, o sea, para, digamos, jugar con una cosa y experimentar con un token. Sí, y luego puedes hacer tus propias transacciones del token, de una wallet a otra, sí, hacer tus propias pruebas, sí. O sea, eso no tiene un coste dentro de... No, bueno, a ver, la transacción en sí que tendrá un coste, porque tú necesitarás tener Liquid Bitcoin para pagar las fees de la transacción, pero crear el token en sí no. Ahora mismo los costes de transacciones Liquid son muchísimo menores. Son muy bajos, y de hecho los vamos a bajar, porque hay casos de uso que requieren pagos en stablecoins y son países todos emergentes, entonces quieren pagar lo mínimo, obviamente, ¿no? Yo hablo de eso. Sí. ¿Qué cosa básica? ¿Funciona como en Ethereum, que los smart contracts cada nódulos los computa o...? Aquí lo que hay son 15 nodos validadores. Digamos que hay dos tipos de validación. Uno son los de los funcionarios, que son nodos validadores que, bueno, con sus reglas del consenso validan los bloques, las transacciones, etcétera, pero tú luego puedes tener tu propio nodo para hacer tu propia validación, ¿no? Desde tu casa, desde donde sea, o cualquier empresa. Entonces, sí, todo eso se valida las transacciones en esos nodos, sí. Pero, o sea, cualquiera lo puede hacer. Es la diferencia con Ethereum o con, bueno, en la medida en la que es más fácil montar este nodo. ¿Qué sistema económico hay para combinar? Aquí la idea, como comentaba aquí, no sé si llegaste cuando expliqué cómo funciona el mercado financiero ahora mismo con los diferentes patas que son federaciones. Lo explico un segundito. No te preocupes. Básicamente, para que tengas una idea, los mercados financieros funcionan de la siguiente forma. No son más que un conjunto de federaciones. Es decir, esto es una bolsa de valores, esto es una cámara de compensación, esto es un settlement system que incluye una depositaría y un banco central, ¿vale? Y entonces, todo esto son federaciones que tienen sus propios miembros, y el modelo por el cual funcionan es empresas que todas tienen los mismos intereses, que todas hacen dinero con este tinglao, y por lo tanto, y por eso no hacen trampas. Entonces, sus intereses están alineados con los participantes aquí, con los usuarios. Este es el modelo, básicamente. Y entonces, aquí nadie está haciendo dinero porque haya un token que quieren aumentar el valor, y por lo tanto los incentivos de estos no necesariamente estén alineados con los de los miembros o con los de los usuarios. Esa es la idea central de tener una federación en Liquid. La idea es que convertimos 4 federaciones en una, y además de forma electrónica, sin necesidad de estar moviendo papeles y personal, conciliando datos y todo esto. Esa es un poco la idea central. ¿Vale? Entonces, vale, las desventajas,
Bueno, a ver, esto es un poco, ya digo, Kilian tendrá más críticas, pero un poco esto es lo que yo reconozco que nos hemos encontrado un poco, ¿no? O sea, pensad que Liquid, la idea de las sidechains es del 2013. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos con esto? 11 años. ¿Cuándo ha empezado a haber una atracción un poco más, no todavía lo que nos gustaría, pero cuándo ha empezado a haber tracción seria con esto? Pues hace un año y pico, o no más. En enero del año pasado, ya insisto, empezó con lo de los pagarés y otras cuantas cosas más, ¿no? Entonces, en Blockstream nos hemos fijado mucho en la infraestructura y es cierto que somos conscientes de que necesitamos añadir una capa adicional entre nosotros y nuestros partners que permita que la interacción sea mucho más sencilla. Es demasiado bruto ahora mismo interactuar con Liquid, ¿no? Y eso lo queremos mejorar mucho, ¿no? No nos conoce ni Perry fuera del mundo de Bitcoin y dentro de Bitcoin tampoco tanto. Entonces yo voy a estos eventos y hablo con los bancos y digo, pero a ver, es que tú me dices que no tienes confidencialidad ahí y me dices que no, que estos smart contracts te fallan y me dices, es que todo esto lo tenemos solucionado en Liquid desde hace 5 años, pero ¿qué es Liquid? Y me dicen, y digo, hostia, macho, tenemos un trabajo ahí de cojones, ¿no? Pero no tenéis equipo de marketing para expandir el awareness. Sí, pero claro, este es el problema. Estamos compitiendo, tú imagínate competir con Estoplana, como le llamo yo, que ha emitido un token y ha levantado 100 millones de dólares. ¿Cómo compites con eso? Es que es muy difícil. Entonces, todas estas cadenas con sus propios tokens, todo ese dinero lo han utilizado para pagar a exchanges, para pagar a custodios, para pagar a devs, para construir su ecosistema y que toda esa capa que a nosotros estamos mejorando, pero nos falta todavía bastante trabajo, ellos la tengan y nosotros no. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia cuando de repente me viene un shitcoiner, ¿no? Y me dice, es que en Liquid apenas hay movimiento. Ya, tío, pero no hemos juntado a nadie, macho, no me jodas. O sea, cada victoria que yo consigo a mí me sabe como 50 suyas, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un bootstrapping de la red, ¿no? Y o sea, imaginaos cualquier negocio de red en Internet es enormemente complejo levantar. Imagínate si además tienes 50 competidores shitcoiners inflados de pasta, ¿no? Pues es muy jodido, ¿no? Pero por eso nosotros estamos como muy cachondos. Los propios bitcoiners. Y a propios bitcoiners sois muy críticos con esto, pero es que porque pensáis que es que no es descentralizado, es que no tiene que ser. No tiene que ser descentralizado. Lo que tiene que hacer es eliminar o aumentar mucho las eficiencias de todo ese tinglado que os he explicado antes, ¿verdad? Y convertirlo en una sola plataforma en la que no sea necesario confiar. ¿Qué hace, por ejemplo, qué os decía antes de conectar las instituciones financieras reputadas con usuarios en otras partes del mundo? Eso es exactamente lo que hacen las stablecoins. Las stablecoins, que es el caso de uso más cañero en una blockchain, es básicamente conectar la Reserva Federal con usuarios en todo el mundo, en África, en Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es exactamente lo que están consiguiendo. Y todas estas ideas eran las de este señor de Hernando de Soto, que un poco pues inspiró un poco el trabajo de Nick Szabo, ¿no? ¿Qué capitalización tiene el BTC? El BTC ahora mismo estamos como en 3.900 liquid bitcoins, que al precio que esté, pues... eso. Sí, pero los pagarés, por ejemplo, vamos por 700 millones. Es otra cosa. Bueno, pero tú lo que quieres es el total value locked en la cadena, no vas a tener en cuenta. Depende para qué se quiera usar la red, claro. Claro, no, pero a ver, ya te digo que esto es muy probable que quizá en este año ya se triplique, lo del liquid bitcoin. Sí. O sea, lo sé. Dime. Sí, a ver, yo tengo un par de preguntas. La primera, creo que es un tema que hemos comentado tú y yo alguna vez por encima, y es ¿por qué es necesario Bitcoin para sostener la sidechain? ¿No podríamos utilizar directamente la cadena de Liquid para la tokenización de activos sin tener que tocar Bitcoin? Sí. Tengo razón. Bueno, no, si quieres te voy contestando esta, vale, es que yo tengo mala memoria si no. Es decir, Liquid es una implementación... A ver, ¿por qué es importante que haya un token para las network fees que tenga valor? Porque si no, estarías expuesto en una cadena pública al spam, básicamente, ¿no? Entonces, cualquiera podría spamear la red y reventarla. Eso no lo quieres. Tiene que tener un coste, ¿no? Es como la prueba de trabajo. Tiene que tener un coste hacer una transacción.
transacción, si no, esto no funcionaría. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, Liquid es una implementación del código base de Elements. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cualquiera puede utilizar el código de Liquid y montar su propia federación. Entonces, yo cuando hablo con bancos, ellos me dicen, ¿pero quiénes son los funcionarios de Liquid? Yo digo, pues no te lo puedo decir. Entonces, claro, dice, pero coño, ¿cómo voy a meter yo en esto? Esto todo me encanta, pero tengo un problema de confianza con los funcionarios. Entonces yo digo, pues no hay problema, te montas tu propia federación de Elements con tus propios bancos, que podrá interactuar con Liquid y con Bitcoin también. ¿De acuerdo? Y puedes emitir todo ahí y se puede mover de una cadena a otra, etcétera, etcétera. Claro, entonces básicamente es, vamos, por lo que has comentado, la principal función es evitar el spam. El spam, pero lo que quería decir, en todas esas cadenas de Elements se puede utilizar como network fee cualquier activo de Liquid. Es decir, si ellos tuviesen su propia stablecoin o su propio e-token money... no es necesario utilizar el BTC. No es necesario. En esas cadenas no. En esta sí, en Liquid sí, pero en cualquier otra que montes con Elements no. Vale. Otra cosa, ahora se está, por lo que he oído, se está especulando sobre la posibilidad de implementar governance en el core de Bitcoin. Sí. ¿Eso afectaría a vuestro modelo de negocio si se implanta? Y luego ya la última, y así ya dejo el margen. Yo la primera vez que oí hablar de Liquid, hace ya unos años, se decía que iba a ser para ser un clearing house, una cámara de compensación entre chain. ¿Esa funcionalidad o ese caso de uso pues, se ha abandonado? No, a ver, eso fue la idea original que se pensó que podría tener más tracción y curiosamente, ahora que estamos viendo toda esta atracción en los mercados de capitales, estamos viendo que hay exchanges de Latinoamérica sobre todo que quieren utilizarlo para esto. Entonces, pero sigue sin ser la utilidad más importante, pero yo creo que lo va a ser, porque es una forma de escalar también, ¿no? Sobre todo para exchanges que se encuentren con problemas de liquidez en un momento dado, ¿no? ¿Hay algo más que has dicho que...? Sí, si los covenants se meten en el caso de Bitcoin, ¿nos afectaría? Bueno, no. Los covenants básicamente añaden una lógica a las transacciones que ahora mismo no tienen, pero de lo que yo hablo es de añadir un montón de lógica más. Esto permite un montón de lógica más. Entonces, bueno, sí, los covenants si vienen y hay consenso para ponerlos como se supone que tienen que estar, igual que con Simplicity. Simplicity también se puede... O sea, tú piensas que el Liquid comparte el 80% del código base con Bitcoin. Entonces, la mayor parte de las cosas, de hecho, que los desarrolladores en Blockstream piensan implementar o proponer en un BIP en Bitcoin, antes lo están probando en Liquid, ¿no? Entonces, para nosotros es como un campo de pruebas también. Eso es también una de las funciones del Liquid, ¿no? ¿Vale? Bueno, solo muy brevemente, perdonad, porque no sé cómo voy de tiempo, pero case studies. Hash rate tokenizado. BMN, o sea, si compráis con BMN podéis comprar 2000 terahashes por segundo durante un plazo de 3 años y el output de esos 2000 terahashes por segundo durante 3 años lo obtendréis al finalizar el periodo. Entonces, ahora mismo el precio de este activo está en alrededor de 7,5 bitcoins y en julio vencerá, habrán pasado ya los 3 años y está a punto de dar como alrededor de 8 bitcoins, ¿no? Entonces está como atractivo. Lo que pasa es que, bueno, no os voy a engañar, es muy poco líquido, entonces es difícil encontrar ofertas, pero bueno, las hay, ¿no? Entonces estos son el tipo de activos que vemos que este de hecho es nuestro, ¿no? Stablecoins, pues mira, tenemos, lo apunté por alguna parte. Tenemos desde Tether, ¿no? O sea, dólar, tenemos yenes, tenemos pesos mexicanos, tenemos dólar canadiense, euro, varias cosas más, ¿no? Varios stablecoins más. ¿No se emite o ¿Perdón? quién emite los tokens? Bueno, Tether, o sea, el USDT es Tether. El dólar canadiense es una empresa que se llama Bull Bitcoin para sus exchanges con sus clientes. El Japanese Yen es una empresa japonesa que se llama Digital Garage. Bueno, son todas empresas de... Sí. ¿Y USD no solo tenéis Tether? ¿O? USDT solo Tether, sí. USD quiere decir Tether. Sí. Hay 36 millones de dólares en Tether, en Liquid, y va a crecer mucho. Bueno, Tether es que es accionista nuestro, o sea, imagínate, ahí tenemos planes muy gordos. Y los puedes, a ver, perdona, en los exchanges trabajan con
con esos tokens, ¿no? Ahora mismo hay una lista de ellos, tanto centralizados como descentralizados, pero obviamente nos gustaría crecerla mucho más. Lo que pasa es que tenemos... Hay exchanges donde puedo enviar los tethers de... Sí, en Bitfinex, por ejemplo, en Bitfinex, en BTSE, en BTC Turk y en varios descentralizados también. Y va a haber más centralizados, pero queremos estar en muchos más, porque, por lo que decía antes, nos cuesta, sin untar... Estas empresas, tú vas a un exchange ahora y dices, claro que te lo listo, $1 millón. Hostia, yo no tengo $1 millón, macho. Entonces cuesta muchísimo. Y los custodios lo mismo. El otro día nos pasaron una oferta de $450.000 para custodiar activos de Liquid. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Entonces vamos más despacito, pero bueno, creemos que es la forma honesta de hacer negocios, ¿no? Estos son los pagarés. ¿Vale? Que esto se ha quedado anticuado porque ya estamos en cerca de $700 millones y está acelerando, o sea que esto va a crecer mucho más y además vamos a replicarlo en El Salvador. Esto es la empresa japonesa que decía, que da servicio a muchos exchanges allí. Estos son carbon offsets, o sea, carbon credits, ¿no? Bueno, es un caso un poco friki, a mí todo el tema verde me toca los cojones, entonces, pero bueno, si alguien lo quiere emitir, yo no voy a decir que no lo haga, ¿no? Esto es un fondo emitido en Luxemburgo y estos son pues bonos emitidos por Bitfinex Securities para financiar micropréstamos en varios países emergentes, ¿no? Entonces esto, bueno, y aquí hay una serie de cosas más que van a ir pasando durante este año, que esperamos, y que bueno, que básicamente van a más que duplicar el valor de los activos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que os quería contar, ¿no? Quizás sea un poco, hay muchas cosas, pero espero que se haya entendido. No sé si tenéis más preguntas. Una curiosidad. Sí. Antes has comentado una deuda privada que había planes para tokenizarla y tal, y que estaba dando ahora mismo alrededor de un 10%. Debo recordar que has mencionado. ¿Denominado en qué? En dólares. Ajá. Sí. Es deuda mexicana y de El Salvador, pero denominada en dólares. Muy alta rentabilidad. Sí. Sí, sí. Por eso están Goldman Sachs y todo eso. Pero lo que vamos a conseguir es que cualquiera en el retail tenga acceso a ese activo. Es decir, ese activo ahora mismo solo tienen acceso grandes instituciones y lo que vamos a conseguir es que cualquiera de nosotros pueda comprar en Bitfinex, en cualquier exchange que tenga licencia en El Salvador, podrá comprar este fondo y tener acceso a esa rentabilidad. ¿Tenéis algún caso de plataformas de trabajo de integración o estáis hablando de alguna plataforma de crowdlending, financiación alternativa o que de alguna forma posible estas actividades? O sea, que haga un poco de institución que controle pues ese tipo de cosas. En este caso no hace falta por el loan manager que te decía, o sea, que os decía antes. En México hay un loan manager que lo que hace es gestionar el portfolio, básicamente, de la deuda, ¿no? Y entonces va midiendo el performance de todos los préstamos, los va categorizando según, por ejemplo, sean pymes, según sean particulares, porque obviamente los particulares tienen un riesgo diferente a las pymes, si está destinado a maquinaria o a real estate, en fin, todo ese tipo de cosas. Y lo que van haciendo, sobre todo más importante, es que cuando hay un default en un pagaré, ellos lo quitan y lo sustituyen por otro, porque el máximo porcentaje de préstamo que se da con el colateral, es decir, si el colateral vale 100, lo máximo que se presta es un 70%. Y por eso, pues, pero sí, nos gustaría obviamente replicar esto en otras partes, y si hay empresas que tengan interés. Yo de hecho estuve intentando hablar con una que vi un anuncio de un vídeo de Juan Rayo, la verdad. Lo vi en un vídeo suyo y dije, coño, esto es interesante, a lo mejor tienen interés en levantar pasta en algún sitio de forma fácil y ocuparse ellos de controlar la calidad del activo. Entonces sí, hay opciones de hacer muchas cosas, sí, desde luego. ¿Haces con los pagares en México? ¿Lo podrías hacer con las hipotecas en España? ¿Qué pregunta paga bien? Pues a mí me gustaría saberlo también. A ver, tú puedes Perdona. No, pero en España el problema es que con la nueva ley que han aprobado en los mercados de capitales y demás, tienes que utilizar, ya se prevé la posibilidad de que haya pagarés tokenizados, pero tienes que utilizar, para que sea exigible, digamos, en los tribunales, lo que han comentado antes del crédito de ese piloto y demás,
que estuvimos valorando hacer aquí, tiene que ser una de las blockchain que diga la CNMC. Claro, es que tú piensas que esto fue creado para ser súper valioso en Internet, donde no hay leyes. ¿Dónde está funcionando? Donde las leyes no están tan desarrolladas, donde los mercados financieros no están tan evolucionados, ¿no? Claro, pero en principio, a ver, existe la figura legal de Claro, lo que pasa es que... Sí, pero el problema es que el banco, o sea, tú podrías acumular una deuda, pero el banco, o sea, para hacer un pagaré, eso lo podemos hacer en una servilleta, tú y yo. Claro. Pero ¿qué pasa? Que el banco no va a aceptar la servilleta. Pero es que me da igual. No, pero sí da igual. Tú me das el pagaré por el colateral que es la casa. Perdona, que ibas a preguntar. El banco te lo da. ¿Cuál es el problema? A ver, esto es para que lo que ha explicado Adolfo es para luego ese pagaré poderlo negociar de un lado a otro, yo te lo vendo a ti, Pero se lo vende al otro, se lo vende al los otro. bancos de liquidez te convendría poder utilizarlo como colateral por un banco. Pero hay otras situaciones de uso en que no. Imagínate un fondo de inversión que decide dar hipotecas de esa manera. Pero si no hay un movimiento de pagaré... Es que tiene que haber un documento detrás que el mercado ya haya reconocido, porque si no tú hacer un bootstrapping de un mercado en el cual no existe un documento legal que esté aceptado, es muy difícil. Alguien que tiene liquidez, que aporta el dinero y que a cambio del colateral y de unos intereses, por supuesto... A ver, yo creo que vamos a ver tokenizaciones, pero ¿sabes qué ocurre? Que si ya hay leyes que obligan a las entidades y a los players a centralizarse alrededor de todo eso que yo he explicado antes, de los exchanges, el clearing house, porque eso, por ejemplo, que he explicado, ya lo hay para pegares en España. Existe una figura legal de si vas al Monte de Piedad, tú das unas joyas y te dan un dinero. A ver, que para hacer un pagaré no es necesario utilizar el modelo normalizado que dice el Estado. Pero ¿qué pasa? Que si no utilizas ese modelo, un banco no nos va a aceptar. O sea, tú y yo hacemos un pagaré en una servilleta, me lo das a mí, yo soy el acreedor, voy al banco a descontarlo y el banco me dice que esa servilleta no la debo. Yo no quiero ir al banco a descontar nada. Yo pagaré legalmente si voy a un juzgado porque no me sí, pagan. pero eso da igual, no hay negocio. O sea, Bueno, a ver, tú me firmas a mí un reconocimiento de deuda en banco. Yo voy al banco a descontar ese reconocimiento de deuda. Y el problema es que... Pero si tienes un fondo de inversión con un tropecientos millones que no saben qué hacer con ellos, no les interesa, no vayan a ver al banco para tener liquidez, te da igual eso. Sí, lo que quiere tener es seguridad de que ese colateral lo puede ejecutar en caso de un pago. Son dos cosas. Tienes que tener seguridad y tiene que haber un mercado que dé liquidez a ese instrumento. El problema es que ahora mismo en España no hay seguridad jurídica para eso. Bueno, es lo que me preguntaba, que si realmente si tienes un pagaré que existe un pagado... Más que no haya seguridad. Yo creo que sí, que en mi opinión sí hay seguridad. ¿Cuáles son los pagos? Lo que no hay es voluntad de los bancos y de los players de aceptar estos nuevos instrumentos. Pero es que lo que estoy explicando es que es una forma de cortocircuitar el sistema bancario. Si hay seguridad jurídica, lo que tendría que hacer es el experimento de México. No, pero lo pensamos, pero ya hay una ley que obliga a los bancos y a todas las entidades financieras en España a utilizar estos mercados. Entonces, cualquier pagaré que emitamos por fuera no va a tener valor, porque alguien que quiera, cuando tenga necesidades de liquidez y lo quiera descontar, le va a decir. Entonces, no tiene sentido. Dime. No, te iba a preguntar de que si MiCA os iba a afectar y si sí, ¿cómo? Bueno, MiCA básicamente lo que hace es homogeneizar en Europa las reglas por las cuales todo esto pudo funcionar. Lo que pasa es que las instituciones financieras en Europa o en Estados Unidos, el problema que tienen es que tienen pocos incentivos a meterse en todo esto. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay muy poca liquidez en estos mercados, ¿no? Entonces, en el tema de los pagarés, 700 millones está muy bien, pero es que es una gota en un océano. Entonces, no tienen... De hecho, las conversaciones que tenemos con ellos suelen ir por el tema de los pagarés, precisamente por el tamaño. Pero es que luego, además, hay muy poco que puedan ganar respecto a otros. Es decir, hay más probabilidades de que la cagues en algo, ¿no? que el que puedas ganar mucho. Entonces, aunque MiCA homogeneice todo esto, yo creo que no vamos a ver una adopción masiva. Va a tardar tiempo. En cambio, en estos países, en Europa y en Estados Unidos. Ahora,
en México, El Salvador, en Argentina, en Brasil, ahí es donde está petando todo esto. Y por donde no existen regulaciones que obliguen a las entidades. Es decir, esto lo que hace es sustituir a regulaciones que tardan muchísimo tiempo, instituciones financieras que tardan muchísimo tiempo de evolución en ser de confianza. Entonces, en Estados Unidos y en Europa, esto tiene problemas para competir. En cambio, en esos otros países, no. Y entonces vamos a hablar con un regulador de estos países y dice, joder, yo encantado de poder competir con un Dubái, con un Frankfurt, con un Londres, con un Nueva York, ¿entiendes? Con un tinglao muchísimo menos costoso y más... ¿Entiendes? Me estoy ahorrando a mi sistema financiero miles de abogados. Lo que comenta Nick Szabo muchas veces, vamos a ahorrar en abogados. Esto compite con los abogados porque estamos dando seguridad sin necesidad de leyes, que es lo mismo que Bitcoin, propiedad privada sin necesidad de leyes. Dime. Perdón porque se hago repetir algo que yo he llegado tarde de la introducción, pero me gustaría saber un poco cómo contribuyó, has mencionado Nick Szabo y Hernando de Soto, ¿en qué han contribuido a la red Liquid? No, ellos, es una idea, básicamente Hernando Soto escribió este libro del misterio del capital y entonces él lo que comenta es que los países emergentes tienen un montón de activos, ¿no? Que son muy valiosos, como por ejemplo los pagarés, pero también el inmobiliario y otro montón de cosas. Pero ¿qué ocurre? Que no se pueden convertir en capital porque no existen instituciones financieras de confianza de confianza para otras entidades fuera que puedan, dar fe de que esos activos son poseídos por las personas que se suponen que tienen. El problema que resuelve. Exactamente. Entonces Liquid lo que hace es Nick Szabo básicamente lo que se dio cuenta es de que cuando existen problemas, o sea, que el problema que hay en el ciberespacio es el mismo que hay en este tipo de jurisdicciones, que como las leyes no están tan evolucionadas, si tú quieres que haya propiedad privada sin necesidad de leyes, yo creo que Nick Szabo es Satoshi, entonces claro, obviamente, pues básicamente lo que hizo es, bueno, pues ¿cómo tengo que hacerlo? Y entonces cuando tú ves varios de esos artículos que hablan de Hernando de Soto, incluso hay uno que no está escrito por él, que menciona tanto a Hernando de Soto como a Nick Szabo, que lo explica de maravilla, que si hay un foro o algo así para compartir esto, lo pongo... No, Huerta no, Hernando de Soto, no. Es un economista peruano. Es un economista peruano, muy cañero. Es que yo veo que no lo has leído ni Perry y de repente cuando lo lees dices, hostia, es que aquí está todo, ¿entiendes? O sea, Nos lo pasará y lo publicamos en el grupo. Que Satoshi está ahora en juicio. ¿Está en juicio? Me han preguntado hoy por Bitcoin Cash, tío, hostia. Empecé a llorar, pero bueno. Una cosa, aunque que hablo en inglés, preguntas en español, una mezcla sin problemas, ¿vale? So I'm talking about, so what you heard now from Adolfo was very good. Forget all of it, because now from my side you're going to hear Liquid from the perspective of maybe, let's say, a die-hard Bitcoiner, from, someone that has been Bitcoin for many, many years. That me, myself, only discovered Liquid like less than a year ago, where I really looked at Liquid, where I used it, and where I understood it with a little bit of depth. So I titled it The Rise of Liquid because in my opinion, like Adolfo said, Liquid was off the radar for many, many years. Even though it exists since 2018, nobody used it, nobody cared to use it. So today I want to talk about, where's my mouse? Liquid, titled The Good, the Bad, and the Ugly, because there's also an ugly part and I want to talk especially about that one. So why now? So why are people suddenly paying attention to Liquid? Is it because of the debt that is being issued on Liquid, because of the assets that are being issued on Liquid, suddenly a lot of banks using it? I think we should be honest. The main chain is just pretty wild, right? So especially in the last, let's say, 6 months since ordinals became a thing, this is a normal picture of the mempool. It's not only 500, 600 sats per VByte that shocked me and shocked everyone. It's that within an hour it can go from, I think today it went from 10 to 150 sat per VByte, and you just can't rely on it for a transactional use case. That makes sense? Everyone agrees with me here? That's the main chain. That's a problem. And I believe it will stay wild.
And that's why Liquid suddenly is on the horizon and is a topic again. Sorry, Adolfo, but this is why people pay attention. And fancy functionalities. Yes, yes. So Liquid is extremely cheap. To answer your question, 0.1 sub per vbyte is guaranteeing you getting into the next block. That is actually 10 times less than the current minimum on the main chain, which is 1 sub per vbyte, but I don't even remember the last time we had that, okay? That's why Liquid. Sorry, maybe you answered the question, but how is that price, how is set, that the price of the network fee? Yes. Your wallet sets it for you. Your wallet automatically sets it for you, and it always sets it to this person. Or is like a trading? Is this also like? It has a mempool, so Liquid functions from a technical perspective exactly like Bitcoin. So the functionaries actually, they have a mempool. They collect the transactions. If blocks start getting full, the fees will go up too. So there's a market. There's a market. It's a market. Same concept. How often you have blocks? Every minute, actually. Every 60 seconds, no statistics left or right. It's always exactly every 60 seconds. I'll talk about that later. And actually, Liquid has something. No, well, we'll talk about it later. Why are we also talking about Liquid? Because, in my opinion, there are just not that many production-grade layer 2s out there right now. So, in my opinion, this is what we have. We have Lightning, we have Liquid, and we have Rootstock. They have like 4 or 5 years of operation in production, and they are somewhat usable by now. Forget about Fedi, forget about Cashew, forget about any new CK rollup that was announced in the last week, forget about Arc, forget about all of that. It is not usable right now. That's why we are looking at Liquid today, because it's there and it's usable. It has been rock solid since its inception. The first block, I think, was in October 2018. No major downtimes, no major issues, and that's quite something. And it's a blockchain, right? So back to your question. You're actually running an Elements node. Yeah? So this is from our Elements node at Volt. Even the CLI is basically copy-paste Bitcoin Core, and you can punch in the same amounts, like same commands as you're used to from Bitcoin Core. You have the current block headers, best block hash, size on disk, everything. So if you're familiar with Bitcoin Core, if you can run a Bitcoin Core, you also can run an Elements node. It's a blockchain. It has a circulation. It's actually not right now. I only found out, I'm still learning myself. It's actually a criticism I have is it's not very easy to verify the circulation in Liquid just yet. It's a little bit complicated to calculate, but there are tools out there, especially from mempool.space. Who's familiar with the mempool.space Explorer? They also have liquid.network, which is the Liquid version of mempool.space, and they have a very nice dashboard. They call it the pegometer. I will show it later. That actually proves you that every LBTC in the Liquid sidechain is actually backed by one main chain Bitcoin. So the good thing is it's a blockchain. I can run a node. I can actually validate transactions. I can actually, in my Raspberry Pi, in whatever machine I have on my computer, I can actually verify that nothing shady is going on the Liquid sidechain. 4 megabyte blocks every 60 seconds, and as we can see, Liquid is not exactly busy. There's a lot of space. Rough math is confidential transactions right now, as of today, are 10 times larger than regular transactions. But since Liquid is producing 1 block every minute instead of Bitcoin 1 block every 10 minutes, it has roughly the same capacity, the same throughput as the Bitcoin main chain. So for Liquid fees to change to be higher than 0.1 cent per vbyte, it had to have more transaction than the main chain. That as a starting point. So right now, the good thing is there's a lot of space. Confidential transactions by default. What are confidential transactions? I was very excited about them, and in the beginning I actually understood them wrong. Confidential transactions don't mask everything. They mask 2 things, the amounts and the asset.
given that you're transacting in LBTC, the asset is worthless, so it really only hides amounts. It does not hide the transaction graph. So you still see inputs and outputs. You still see addresses and the UTXOs going from how they are part of the inputs and outputs and how the flows. You can follow the graph, okay? But it's very, very cool because amounts are, for us, it's a major privacy thing, and especially for advanced use cases like we talked before in DEXs, where you want to avoid front running and stuff, it actually is a major advantage. And it's by default. So that's something Liquid got right from the very beginning. It actually launched with confidential transactions. For example, Zcash made the mistake that it was optional. Yeah? And like this, nobody used it, and on top it was very expensive, computationally expensive. In the end, they ended up with all transactions basically being plainly open. Not so with Liquid. All wallet, everything defaults to confidential transactions. And it's a Bitcoin Core fork. Adolfo already said it. Basically the same. It's an ongoing work by Blockstream, a lot of smart engineers that are constantly not only keeping Liquid up to date with current Bitcoin Core releases, there's also more functionality in Liquid than on Bitcoin Core. Actually, they're doing it the other way around. Something that proved to work in Elements and on Liquid eventually might end up as a BIP or even implemented in Bitcoin Core and thus Bitcoin. More opcodes. So opcat, meow. Opcat is actually live on Liquid since the very beginning. And combined with, I think it's called CFSF, you have real covenants. Who doesn't get covenants? I'm excited about it. Covenants allow us to do a lot of exciting things. One of the proposals we have out from Boltz is it will allow us to do offline, non-custodial Lightning addresses, which right now, if you're using a Lightning address, like the thing that looks like an email where you can send Lightning payments through, it's completely trusted. It's really, really bad, actually. Everyone is using it because it's nice and nice UX, but that's not how it should be. With covenants, we can actually solve that. And like Adolfo said, one of the goals of Liquid is also to test use cases. So one thing is having an opcode, one thing is having it all scripted up and you have the functionality there. The other thing is actually proving that people want to use it, right? So proving use cases is something that is, sometimes I have the feeling no Bitcoin Core developer is really interested in use cases. Like Covenants was like Vaults. It's like Vaults was discussed since years. Nobody's excited about Vaults. That's why Covenants, in my opinion, didn't take off. If there's a real decent use case, it will happen. So Liquid is the perfect playground to test use cases and see if people and users are actually interested in using that. So it's good for Bitcoin. And now that we know that Liquid is a regular blockchain, just like Bitcoin, the difference is that we have 15 functionaries, as Adolfo explained, and 15 functionaries is just very different from tens of thousands of nodes, right? So these 15 functionaries actually can be upgraded and changed and can change the elements core configuration pretty easy. Block size increases. So if once this 4 megabyte per minute are not enough anymore, there is no reason why it shouldn't go to 8 or to 16 at some point. Those are very centralized entities with a lot of resources that can run this without issues. You don't have the blocks. If you run a node, you don't have the blocks. You have the blocks. Okay, and how big is the blockchain? How big is the blockchain right now? I actually have it here in my screenshot. I just pulled it today. So this should be bytes. It's like... yeah, this size on this, okay. Okay, I'm really bad with decimals, but I would say 1.9. So it means that if people start using it, you will need a big hard disk, right? No, but you can prune it as well. For you as a user, you run Elements node, you probably prune it, yeah. But if you want to check everything. Well, with prune nodes, you first verify everything and then you prune. Yeah. I think that's a valid approach. That's not a valid approach for Bitcoin. That's why we want the 1 megabyte limit, that everyone can have, that we have a reasonable sized blockchain for everyone to have in its entirety on your own Raspberry Pi with a 1 terabyte
hard drive. With Liquid, I think it's okay to have a size of 2 terabyte, 3 terabyte even, because those functionaries have the resources to run it, and you as a Elements core road runner can prove. When you run it, what percentage you get? Just like with Bitcoin, it's flexible and you can decide in terms of megabytes. To check everything, and you just prune the... I don't know the current size of the blockchain, I'm not sure. It basically verifies, throws away, verifies, throws away. I don't know the size what it will be, but I'm sure you can get down to 1, 2, 3 gigabyte. Yeah. That's a good question, actually. I have no idea. Yeah. So we run a full Elements node on our server. Honestly, I don't know what the size is, but it's not significant. Otherwise, I would know. When you say that you can run your own node and you can verify, basically, the only reason you would do that is to cry to those 15 functionaries. To verify that they're not doing shady stuff. Yeah. And they should be knowing there are a couple of people running nodes, so we can't do shady stuff. If you verify, would you could you take some action, like okay, stop doing something, or if your node run your own node, is there something you can do? It's just you're just. If your node falls out of sync because of a malicious invalid transaction that was included in a block by a functionary, you go on Twitter and say, "Adam back, Liquid is broke," and go home, right? That's the only reason you would do so. Yeah. There's no other function utility. Yeah, that's why we call it witness node, because it's a witness node. Yeah. You're like checking on the... Testnet also, I guess, right? Yes, Liquid Testnet as well, yes. Okay, now the bad. It's still a blockchain. It ultimately doesn't scale. It has the exact same scaling issues as any blockchain, the same as Bitcoin. There's a certain margin, as Alex just said, because the set of functionaries that needs to do the heavy lifting is relatively small and they have big resources. It can scale up, but ultimately, it doesn't scale. In my opinion, that's not an issue because the idea is that there is a network of sidechains. It's not only Liquid. There will be more sidechains. There might even be sidechains of sidechains. Also, you can actually run a Lightning network on top of Liquid. So it has the same solution. So Core Lightning, by the way, is compatible with Liquid. You can have Liquid LBTC channels with Core Lightning. So they are more or less the same scalability solutions that arrive on Bitcoin also work on Liquid. But in my opinion, it's something we should completely disregard until this kind of adoption happens. Because if Liquid has the problem of 16 megabyte blocks are not enough anymore, that's a very good problem to have. And I think then there is money and there is resources to work on scaling solutions. It also inherits Bitcoin's scripting limitations. Miniscript is very, very nice. It's on purpose, but you can't do everything, right? So it's not Turing complete. There's a trust in the federation. So let me highlight two things. The federation does two things. It secures the pack and it produces blocks, both together. I have these two rules. Securing the pack means the multisig, the 11 out of 15, your LBTC are guarded by these 15 guys. You are trusting them, right? Much, much, much better than trusting one guy with it, but it's not the same as having it on the main chain. I think that's crystal clear. And they're actually the ones who are creating the blocks by mining or by... They just create them. Just create them. Yeah, they have their own internals where they say, now it's you, now it's you, now it's you. Yeah. So there's a trust in the federation, and you as a user should be able to evaluate, do I trust them, or rather with how much do I trust them? I'll say later again, but probably it will be not your life savings that you put in Liquid. That's not what it's made for. It's for transactional use cases. Confidential transaction, don't hide the transaction graph. I was very disappointed by that. That's why I put it in its own bullet point here. And I'm also a little bit disappointed by the current state of how development is run with Liquid. So it's basically a constant fight of projects like us building on Liquid, wanting certain features, trying to convince Blockstream to do them, right? And be faster. Usually I say, okay, yeah, that's a really good idea, but you know, now we're in the phase where Liquid is actually seeing adoption and things are happening on Liquid where we have to abandon a little bit the
Liquid had a lot of time, right? So that's my theory how things went. In the last 4 or 5 years, there was a lot of time to do proper research, security audits, reviews, until a new feature was added to Liquid. That is changing now. New features are needed more rapidly, so Blockstream needs to change gears a little bit here too. Disappears, Liquid disappears or not? Sorry? If Blockstream disappears as a company. No, Elements is open source. Elements is open source, so it's basically Who is going? I mean, I understand the 15 nodes are under the control of Blockstream more or less. No, exactly not. Okay, so it can run without Blockstream except for development. It can run without Blockstream. The question then is who puts money into developing it further? Who could be like Liquid, right? Could be. It's open source? It's open source, completely open source. Even the federation, by the way. Sorry, the members could take over and run it themselves. If we as Bolt see value in it, we say, okay, I sponsor one guy who works on it full time. We could do that. May I just say one thing? Yes. An analogy would be Satoshi trying to bootstrap Bitcoin, and nobody else working on the code. And we Blockstream trying to bootstrap Liquid. At some point, members will have skin in the game enough to run it themselves and work on the code and all that. Yep. And the ugly. Something that nobody really likes to talk about, but there's a big issue with sidechains in general. It's not a Liquid-specific problem. It's just what you can do with a Bitcoin-packed coin somewhere else right now, and that's a peg out. So let me explain. So there are two native ways, there's one native way to go into Liquid, it's called a peg-in, and there's one native way to go out of Liquid, and it's called a peg-out. And the real peg-in, what you need for that actually is a full Bitcoin Core node and a full Elements node, and then you can do some command line magic and you can do your own peg-in. No costs or anything involved, you do just for the transactions themselves, and you end up with one Bitcoin ending up as one Liquid Bitcoin. The problem is the peg-out. Anyone can do a peg-in. The peg-out can only be done by federation members. Bolt, for example, is one, and you're being handed a peg-out key, and this key is being used to convince the multi-sig to actually release the coins. Not you guys, none of you probably is a federation member, so you cannot do a native peg-out. That's a big bummer because something that is missing that we have, for example, in Lightning, is that you can unilaterally, without asking for permission, exit from the system. Because there's no other way. It's for business purposes or? No. There's just technologically no other way. It's a technological limitation of the main chain. There's a lot of research being done how that can be changed, but right now that's the state. If you're not a coder, you cannot back it out. It doesn't have anything to do with coder. If you don't hold peg-out keys, you cannot. And peg-out keys you only get as a company like us officially joining the federation. It's an allow list. They have an allow list. Like a whitelist, exactly. Can you run a service with a ping-pong swap to peg out? That's exactly what I wanted to highlight as a next step. So you're relying on third parties doing the peg out for you. So either you go full custodial, for example, SideSwap is offering that as a service. They say, okay, we peg out for you, but for the time of the peg out, you give us your coins and you trust us that we send it back, right? So that's one solution. Or the other solution is what we are trying to build now, it's not live yet, is that you can actually do an atomic swap with existing Bitcoin, existing Liquid Bitcoin or existing main chain Bitcoin. So technically you're not doing a peg out, you're just swapping two coins that already exist in Liquid or that already exist in the main chain. And the peg out is us handling it behind the scenes whenever we feel like. Okay? That is the only proper solution to the problem. Let me finish my sentence. That's the only proper solution to the problem since it's non-custodial. So we hope that there will be more services like us in the future that offer atomic swaps between the two because it's the only way to get around the peg out problem. There are payment channels, right? There is Lightning and Liquid, yes. It's virtually non-existent. Yeah. So there are actually a lot of interesting proposals with Lightning on Liquid now, where you could have, so CLN, Core Lightning, supports both the main chain, obviously, and Liquid. So you could have channels on Liquid and on the main chain. So what you could do is you could start routing on the main chain, and the inner part of the route goes through the Liquid network and then access on the main chain again. All this is really interesting stuff that is only starting to emerge now.
what is needed? Someone that steals Bitcoin, can he peg it into Liquid to benefit from the confidentiality of transactions? Someone who steals Bitcoin? Yes. Are you asking if there's a blacklist in place or something? Sorry? No, I mean, is there any control of what Bitcoins are pegging? As far as I am aware, no, there's no control. Compliant, right? Yes, but well, it's a technology, right? So it's really hard to make it. Again, you cannot control the pagans because anyone can do that. So there's no technological way to actually control it. Yes, so there's no regulation that can stop, except that the regulation will apply to the 15 laws that are known, right? So then if the US doesn't like that people are going to Liquid. For precisely that reason, they are not known. So right now, the 15 functionaries are actually anonymous, and they chose. No, so they can take Blockstream. They could take Blockstream. Blockstream is very open. They are the technology provider of Liquid, so Blockstream needs to get their house in order with regards to regulation. Yeah, that's correct. That's why I mentioned the option to build your own federation with elements. So anybody, if that were the case, and for related purposes, somebody needed to have that kind of compliance, it's possible. Right now, if someone comes with 10,000 Bitcoins, you can pay him. You could, if you have, that's permission. No, nobody stops you, no. No permission needed. The same way you can. For peg out, it's not clear, right? For peg out, you need a public key. You need a key, yeah. So the only way to get out, have a peg out like functionality without permission is via an atomic swap service. Okay, that's the big ugly part. So I want everyone to be aware of this. If you're using Liquid, there is no native way where you can just unilaterally say, I don't want any more, and I go by myself without asking for permissions. There are good enough ways by now to substitute for that by using services, and there are multiple services, so if one dies, it doesn't matter. But the native functionality is just not possible because of technological restrictions. Right? Sorry, I guess that the reason they have like all these functionaries, they have an allow list of keys to the members, the federation members as yourself, because they are trusting that you could be stealing from them, right? Like there's like because there's a security. No, you can't steal. You can't. You can't steal. You're burning one LBTC for one main chain Bitcoin. There's no stealing. Okay, so then in the peg out, you reveal the amount, of course, but then you can trace back all the amount that comes to this address. I mean, is at the moment of the peg out a loss of confidentiality? Depending on how big the anonymity set is. If you moved in Liquid from within a couple of wallets, you have a couple of inputs and outputs, and then you peg out. I mean, they need to know the total, the final amount, right? This cannot be confidential because otherwise. No. It's on the main chain. It's the moment it hits the main chain, it's clear again. Yeah. But then you need to relate this peg out to all the transactions that happened on Liquid before. The tree of transactions, right? So yeah, but then in the peg out, in that moment, it loses its connection. So there's no direct link. The amounts, do you recover the amounts, intermediate amounts? I would say that. What do you mean by recover amounts? I mean, I understand that the confidential transactions hide the amounts, right? Yes. But at the moment when you do a peg out, certainly you need to know the amount of LBTC that you are converting into BTC. Oh, yeah. Okay, confidential transaction is just for the public. For the public, it's confidential. For you, the sender and the receiver, you have blinding keys. You can actually see the amounts. Otherwise, your wallet wouldn't know what to show you, your Liquid wallet, right? So functionaries know the amounts. Huh? The functionaries that validate the blocks know the amounts. No, functionaries don't have the unblinding key, so therefore they don't have access to the amount. Only you, the owner. Yes. Yes, but then at the moment of the peg out, you have to give this key to know the amount, right? No. You make a transaction out of you peg out, but whoever is doing the transaction for you, the peg out, will not know how much you're sending out. You're sending 0.1 Bitcoin out. He knows which Bitcoin you get. No, but he will see a transaction. He will see code. Yeah, but you have an amount of Bitcoins. On the Bitcoin side, he sees it, yes. When you peg out, that's what I meant, that depending on how big the anonymity set is, you will be able or not to figure out where that amount is coming from. So if there's a peg out with many UTXOs and all that, it will be kind of hard. But I wouldn't recommend it. I wouldn't recommend doing kind of a coin join by pegging in and then pegging out.
I wouldn't recommend it because yes, if you're smart enough and you follow it's not just a recommendation, it's just a question of knowledge and the technology does, right? Yeah. Because I mean, you have to see that this type of technology, the main problem I see for mass adoption is regulation. And then if you have things like that regulation can hit you. Yeah, but there are use cases, and some are regulated and others not. Yeah, but anyway, Yeah, but I don't see El Salvador coming after this. That's what I was about to say. So worst case, all functionalities, if for some reason they all want to go public, right now what I like about Liquid is functionaries can choose if they want to be public, say, hey, I'm a Liquid functionary or not. That's optional. Right now, I think all of them chose to be anonymous for now because they want to see how the world and the legal system exactly, precisely is developing. I believe that there will be jurisdictional safe havens like El Salvador, probably Argentina, a couple of more in the future, where then those functionaries can say, okay, our functionary operations is located in this jurisdiction and I'm safe. Yeah. So I think that's where things are going. For example, I would feel comfortable saying I'm a functionary. It makes it unusual in other jurisdictions. I mean, if the functionaries are in jurisdictions that are not cannot be enforced by the US or European jurisdiction, it would make the LBTCs unusual. Well, but is it unstoppable though, right? So you can run around. So that's the same with Bitcoin. Forget about recovering these LBTCs into the European financial system of the EU. Well, then you can also forget about Bitcoin, in my opinion. It has the exact same issues. Yeah. If they make liquid functionaries, in the illegal entities, the elements nodes illegal, then Bitcoin nodes are illegal and Bitcoin is illegal. Then they're not. Bitcoin is not fucked, but it's Europe or the US that is fucked, really. If this is happening, the future is looking very grim. I love that you are very focused on the regulation, but just to look at the ugly and what can be very ugly, you know? Yeah. No. As I said before in my presentation, the goal of Liquid is not decentralization and Yeah, but you see that one of the good points of not being totally decentralized is that regulators can punch into the blocks. But who cares? I mean, that's what I mean. Oh, who cares? I mean, you should care. If you want uncensorability, do not go to Liquid. No, but it's not. The things are not like this. You like to use this for the improved functionalities, you know, and then you have to balance. But Ricardo, what's the alternative? You want to cut away basically. You want to send all Liquid transactions to Hacienda first and ask for permission. I mean, what's the alternative? The point is that you certainly you want to avoid that people that still Bitcoin use Liquid for laundering. But this is a trade-off I started my presentation with. You cannot have decentralization, scalability, and advancing functionalities. There's no way. No, I agree, but this is not decentralized. You need to understand all the good points and the bad points. Yeah. And of course there are bad points. You want a permissionless peg in and peg out. You cannot blacklist any peg in and peg out. That's the point of it, right? No. Yeah. It's not about blocking. It's about traceability and having the history. Well, it's connected to the main chain. All main chain part is open. No, if you don't have traceability in the black part of Liquid, then this Bitcoin will not have traceability. And this can be opaque. Same applies to the Lightning Network. Everything that adds a little bit notch of a privacy. If you say it's bad, then well, don't use it. It's good for someone that steals Bitcoin. It can be bad for someone that moves a big amount of Bitcoin that want to put into the financial system. But if you have a moderate amount, it's different. Walking back, blinding keys. You can choose to send a transaction with the blinding keys to your accountant, to the tax authorities, to Hacienda. You can choose to reveal the transaction that you did. That's actually Liquid was designed on purpose to have the optionality to reveal to tax authorities that's a transaction, that's an amount, so that they see it in all clarity. You are able to reveal, exactly. Yes. You can make your entire transaction graph completely traceable. The good thing about anonymity and the good thing about being able to trace if you want to. If you want to, exactly. That's the idea. That should be adapted to Bitcoin also, so you can reveal it. Honestly, I think confidential transactions are a very good idea. Period. So
because it gives you this optionality. A lot of transactions where you buy your beer in the evening, I don't need to reveal that, but if I buy a house with it, I want to reveal it and want to have it in the books, you know. Quick FAQ, functionaries secure the pack and produce the blocks, both roles, just talked about it. Functionaries right now are anonymous. This is all stuff that now I know, but it's really hard to gather these bits and pieces from the website and from the internet. I think more functionaries will be coming out in the future and will be public because they will be located in jurisdictions where it's legal to be a liquid functionary. Blocks arrive every 60 seconds and are final, yeah, no reorgs. That's also something very, very special. And especially ZeroConf is kept safe on Liquid, meaning you can send a transaction into Liquid and immediately accept it as a shop. You yourselves, that's basically how Bitcoin was a couple of years ago. Conflicting transactions. First seen. So the functionaries only have one set of, like one mempool, one truth. Right? So you always have a chance of double spend. No, always the one that is first seen. No, the first one, but you send at the same time you pay someone, you send the same bit. Well, you can bribe a functionary, but once that happens... Just send two conflicting transactions at the same time. Whatever arrives first. One always arrives first. One goes over the other, so you have 50% chance of double spending. No. No, the other one is disregarded, so how can you double spend? There's no double spending. Well, of course, it's not safe to accept a payment with ZeroConf because of what I'm telling you. You just send two complete transactions, one to yourself, another for as payment. You have 50% of chance that it's symmetric, right? You get 50% of chance that your transaction is validated and not the other one. Honestly, Ricardo, I disagree. It's not possible to double spend on Liquid, even though you accept ZeroConf. How do you solve what I'm telling you? I just send simultaneously two transactions that are conflicting. I have one Bitcoin on my address, one LBTC, I pay you, and at the same time I'm sending this LBTC to with another wallet, etc. So one goes through the other node. Right. One goes through the other node. No double spend. But then you get 50% of chance. I mean, the functionaries cannot distinguish both transactions. We disregard one, right, and keep one. Yeah. So ZeroConf is not secure. You need one conf at least. Well, I mean, this is. Okay. Yeah, if you want to, I can set a call with the devs and you can have that discussion. Yes. The flooding of transactions also works like that, the mempool, or is it just like there's an IP and you send the... There is one entry point, yes. It's actually one entry point, yes. Sorry? That's how it can be controlled, so that's why, in my opinion, it's not possible. But yeah, interesting. Ricardo, 2 years later, we talk about it, okay? Just asking from There's one entry point, it's not flooding the transactions, it's one entry point. So one goes to one validator and another goes to another. So I can manage to choose my transaction. Ricardo, years later, okay? So, the TLDR of Liquid is, it has its huge advantages, it also has its downsides, especially with the peg out, right? So you should be aware that you're relying on third parties to get out. So you should be choosing yourself, what is the amount of Bitcoin that I want to have in the Liquid system. But the main point is Liquid is here, it is ready, it is proven, so in my opinion, let's use it. So if your use case incurs high main chain fees, Liquid is a solution to do so. If your use case incurs tokenization, digital assets, use Liquid. It is for daily usage, it is not for savings, okay? And now I want to quickly show you actually a demo in our ecosystem. So I don't know if we already mentioned, there are tons of wallets, there's even hardware wallets now. There are a couple of explorers, Bitfinex, Bitsy, Sideswap, Green Wallet, now a new wallet called Agua, which also has Lightning functionality. And there's also us, there's Bolts. So, desktop and mobile desktop. Green and Sideswap have both. This Aqua is pretty good, except that they have the Bitcoin price here. And every time I open the app, I think it's the one I have. So now I want to show you. Actually, maybe let me skip to.
Let's see if it works. So first is Phoenix. I think a lot of you might be using Phoenix as a daily Lightning spending wallet. So Liquid goes really well with Lightning, and let me show you how. So Phoenix became, in the recent version, it became very expensive, in my opinion. So here's a little trick how you can avoid using this little bucket here, which costs you 1% to get inbound liquidity. So how it works is, it is a Lightning channel. You have a certain amount of inbound liquidity. If there's no inbound liquidity left, Phoenix does a so-called splice in for you. That means a main chain transaction, and that's very, very expensive. That's what you want to avoid. So the idea is avoid splice-ins and splice-outs to the best extent possible. One solution is use the built-in functionality to buy liquidity so that you have enough inbound liquidity to always receive. Downside is it costs 1% per year, which in my opinion is quite a bit. So what you can do with Liquid is, first let's check our current channel state. You go here to payment channels. You actually see I'm in a very luxurious situation. I have a lot of inbound liquidity. I have 3 million sats inbound liquidity because I moved quite a lot of money through that before, but not everyone is in that situation. Usually it looks like I'm like here and I almost have no inbound liquidity left. Yeah? So what you can do then is you open a website. You open a website that lets you, oh, can I get out here? That lets you swap. Yeah. So for example, you could use Bolsa.exchange, and you can say here, okay, I want to go from Lightning to Liquid. And why do I want to do that? By going from Lightning to Liquid here, what I'm doing is I'm sending money out. I'm sending money out, Lightning out, and moving thus capacity to the remote side of the channel. Okay. So let's for example say I do just a very small example. Let's do say 10,000 satoshis, and I want to receive it in the Liquid address of mine. We open my wallet. So that's one use case how you can, cheaper than the default that most Lightning wallets give you, get inbound liquidity. And the same concept applies to a regular Lightning node. And that's what a lot of people are using our service for, is to actually get inbound liquidity. So if you're running a Lightning node or using a Lightning wallet, it's the exact same thing. That's what you want to do. I create this is by the way green desktop. Yeah? I create a new Liquid address, punch it in here. So what it does now is it moves 10,000 satoshis from Lightning to Liquid. So Bolsa already tells you that the swap was successful, and then it just takes a couple of seconds until here, and it's already here. The balance arrives in my Liquid wallet. And who paid attention can now see that the balance moved 10,000 more to the outer side. Yeah? And like this you can control by yourself with an external service for cheaper your inbound liquidity. Second use case, who wants 5,000 satoshis? All right, invoice, give me an invoice. Yeah. Second use case. Vale. Last one, okay? Second use case, we use Agua. If not, second invoice, 5,000. Who's faster? For example, like this. Edit. Okay, great. So I'm scanning his invoice. Oh, shitty screen thing. Okay.
So what is happening in Agua? Agua is not a Lightning wallet actually, but it is a Liquid wallet with Lightning functionality. So what it does is it holds all its balance in liquid Bitcoin, but it has Lightning functionality by swapping live. Right now, when I'm trying to pay an invoice from him, it swaps from Liquid atomically using bolts, of course, to the Lightning network. And like this, you can send to the Lightning network and also receive from the Lightning network. You don't need to manage any channels. You don't need to keep your wallet online. It is a regular Liquid wallet with all its simplicity. Now let's do it. Let's hope it works. Keep your wallet open. Mine says it's done. Yes, received. Received, all right? So that's how you can use, like the use case of Liquid is basically complementing Lightning and making Lightning a different approach to Lightning by not you having a full Lightning node on your phone like it is with Phoenix or with others, but actually abstracting it away and using a swap service. I actually have a third demo, but the third demo is, I just explained it quickly, is a shop that wants to accept Lightning, but doesn't want to run a Lightning node because of the complexity. The same concept applies. I create an invoice that is actually a swap invoice. So I receive Lightning and it automatically swaps it for me into my Liquid cold storage even. I don't have to have anything online. I don't have any node or any requirement to have anything online. It automatically arrives as Liquid in my Liquid wallet. So those are three practical use cases how people are using Liquid in the wild. Honestly, people do crazy things with Liquid and bolts. It's really nice to see how by the week we have more use cases. That's it from my side. And going from Bitcoin on-chain to, let's say, Liquid or then Lightning after, yeah, it's the same process more or less? Same process. So Liquid to on-chain to Liquid swaps, we're still working on it, but we will bring it live in a matter of 2 months. So there will be atomic swaps, yes. With Aqua, you can do it both. I mean, it's automatic. What you just saw was bolts. Yeah. It's integrated. Yeah. But for on-chain also. For on-chain as well. Yes. Yes. Will come. Thank you, guys.